APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Mi nombre es Katiuska Rubio. Al momento soy gerente de la empresa Cotacachi. Es una red de comercialización donde 10 emprendimientos de todo el cantón de aquí de Cotacachi decidieron unir esfuerzos para el tema de la comercialización. Estos emprendimientos tienen un enfoque de economía popular y solidaria. Son organizaciones, la mayoría son grupos de mujeres, en el que le apuestan a que otra forma de economía es posible, principalmente en la zona de INTA, que tenemos la problemática de la minería. Entonces muchos de los socios de estas organizaciones le apuestan a que hay otra forma de economía más solidaria, más en conjunto. Buenos días, mi nombre es Silvia Ruiz y nos encontramos en la comunidad del Rosal, en la cual nos dedicamos a la elaboración de productos de aloe vera, como es jabón, crema, shampoo, alcohol. Son productos naturales y en este momento estamos preparando el pedido para hacer el envío a Cotacachi. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Temania. Nosotros en este momento estamos yendo a hacer el primer envío por nuestra empresa comercializadora, que es Cotacachi, en la ciudad de Cotacachi. Hoy hicimos el primer recorrido para recopilar todos los productos que son parte de Cotacachi. Empezamos en el Rosal con las compañeras del Rosal, retirando lo que son los jabones, la crema de cuerpo y la crema de facial. Luego pasamos a la comunidad del Junín con las compañeras de Azopalvida, retiramos la harina de plátano, los chifles de sal y los chifles de dulce. Buenos días, mi nombre es Rubí de Calde. Nos encontramos en la comunidad de Junín y estamos en la planta central de procesadora de chifles y harinas de plátano. Al momento contamos con chifles de dulce y chifles de sal y lo que es la harina de plátano totalmente orgánica. Y a continuación nos fuimos por Charhuayaco Alto con los compañeros de la asociación, retirando los yogures de sabor de mora, guanábana y coco. Mi nombre es Yulaisi Ramírez, estamos en la comunidad de Charhuayaco Alto. La marca se llama Yogur del Bueno y estamos en un grupo de mujeres, es como que las socias, y estamos haciendo este emprendimiento. Por el momento nos compran aquí nomás, en las tiendas así, pero poco a poco. Ay, sí, ahorita están. De ahí por Nangolviraco pasamos retirando las pulpas de los compañeros de Corprosí y finalmente llegamos a Puebla Anacri retirando el café. Y todo este recorrido terminó finalmente aquí en el centro de acopio de Cotacachi. Estos productos son hechos por manos cotacacheñas, por manos de mujeres inteñas que buscan una economía más solidaria, una economía que cuide el medio ambiente y más que todo son hechos por manos de mujeres de aquí de Cotacachi. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikuna hupangichi.
Mélida Nastacuas. Yo soy de la comunidad Río Bogotá. Yo en la mañana levanto a las 4 de la mañana para preparar nuestra comida. Levanto tan temprano para ir a trabajar a la finca. La huerta nosotros a veces limpiamos mata de chiro y luego ya venimos a la casa después del trabajo. Ahorita voy a hacer sopita de pollo. Siempre nosotros, como tenemos nuestra gallina de campo, siempre utilizamos así en sopa de chiro. A veces utilizamos sopa de yuca con carne. Nosotros, como los aguas conocemos, este se llama maqueño. Esto se llama chiro, más conocido que en nuestra cultura decimos eso. De esta manera picamos para consumir sopita. Este se llama piedra de majar. De luego nosotros majamos para consumir con la sopa de gallina. De ahí por nuestra cultura es consumir de estos. Siempre nosotros cocinamos pero así entero, a veces a otra olla. Arrancamos así, uno por uno. Lo que me gusta más es el yuyo y la carne, más me gusta la carne de guanta. Todos los animales que hay en la montaña me gusta porque las carnes son ricas. Animalito más hay guanta, huatín, almadillo, se llama el aves, perdiz, pava. Pero ahorita ya casi cogimos poco porque ya están terminando, ahorita dejamos para cría. Y así como yo preparé el sopa de gallina o caldo de gallina, siempre consumimos. Nuestros abuelos siempre utilizaban, no utilizaban como ahora que utilizamos comida de afuera, más solo utilizaban esto. Yo desde cuando era pequeña, cuando me recordé, mi mamá, mi papá siempre me cuidaban esto. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Sumacpuncha, buen día. Hoy estamos otra vez aquí en Rimari. Hoy les tengo preparado dos expresiones más. Rikushara, asichingica. Rikushara, esta expresión se utiliza cuando aún no estás seguro de hacer algo. Equivalente a castellano sería depende, voy a ver. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿hoy vas a ir a la reunión de la comunidad? Y tú dices, voy a ver, depende, rikushara, asichingica. Esta palabra se utiliza cuando alguien te cuenta algo muy chistoso. Por ejemplo, una amiga te cuenta que en la mañana, en vez de poner azúcar, le puso sal a su café. Y tú dices, ¡qué goce! ¡Qué chistoso! Asichingica. ¡Listo! Así hemos aprendido estas dos expresiones más que puedes practicar en tus conversaciones diarias. Así aprendemos de corazón nuestro idioma quichua. Chungua y achajushunchi. Tuparishon. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bueno, mi nombre es Osvaldo Cepeda, soy jefe de cultura del GAT municipal de Montúfar. En este momento estamos en la Casa Museo de aquí de la ciudad de San Gabriel
donde mostramos parte de la arqueología del pueblo Pasto y del pueblo Tusa. Fue nuestro deber como GAD Municipal de Montúfar realizar este museo para contar la historia de la cultura ancestral a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los visitantes que vienen de otras partes, para decirles, estos somos. Los pastos se purificaban en los baños, en las cascadas. El agua, el viento, el fuego fueron elementos espirituales para ellos. Venimos de una cultura milenaria bien culta, porque en las ollas, en los platos que miramos, se miran unos diseños geométricos. Los pastos fueron una cultura que ya estuvo relacionada con el cosmos, con la naturaleza, defensores de esa naturaleza que hoy por hoy lastimosamente la estamos destruyendo. La gran nación de los pastos se originó en la parte de la provincia del Carchi y parte del departamento de Nariño en el sur de Colombia. Sus límites fueron el río Chota al norte y al sur el río Guaitara en el departamento de Colombia. San Gabriel fue antiguo asentamiento de los Tusas, que los Tusas formaron parte de la gran nación de los pastos. Entonces, somos pastos, somos Tusas, San Gabriel. Y San Gabriel le pusieron el nombre por agradecimiento al presidente Gabriel García Moreno. En las paredes del museo encontramos el trabajo plástico de un artista montufareño, Carlos Enríquez, que ha estado dedicado a la investigación del pueblo pasto. Entonces sus murales cuentan la historia, cómo fue el pueblo pasto hace 2500 años. Él tiene su razón de hacer estas interpretaciones. También encontramos en este recorrido de las dos salas diferentes etapas de la cultura de los pastos. Con esto queremos nosotros llegar nuevamente a concientizar al niño, al joven, que venimos de una cultura milenaria bien próspera. Vengan, visítenos. Es muy importante mantenerlo y fortalecerlo, cuidarlo, porque es parte de nuestro origen, parte de nuestras vidas. Ser montufareño, ser sangabrieleño, ser carchense, es decir, que tenemos en nuestras venas la sangre de los pastos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bienvenidos acá a La Tulpa, a este espacio de diálogo intercultural, intergeneracional. Y estamos hoy día con el señor Edwin Flores, él es ingeniero civil. Nos tiene algo muy importante que contar, transmitir sus conocimientos y su experiencia sobre cómo construimos los quichuas en nuestras viviendas, nuestras edificaciones. Empecemos, ¿de dónde es usted? Le estamos viendo que es quichua Otavalo, pero ¿de qué comunidad, de qué parte es y en dónde estudió usted? Yo soy de la comunidad de quichua de San Roque. Soy de ahí y tuve que salir a estudiar a la capital, en la Universidad Central del Ecuador. Fueron años en los que realmente quise estudiar esta carrera porque me permitía dos cosas que a mí me gustan. Lo primero es estar en contacto con las personas, con el entorno, con el medio ambiente. Y la otra también es estar un poco con la tecnología en
trazando planos, dibujando y aprendiendo también, porque este proceso de la ingeniería también es un proceso de continuamente aprender, tanto de mi parte como técnico, como de los maestros y del entorno donde nosotros nos desarrollamos. Mi papá es maestro mayor y trabaja con ingenieros. Yo vine aquí a hacer ingeniería, arquitectura, y esa vida, ¿qué haces? Te vas a las obras, te empolvas, estás con la gente, te enojas con ellos, estás en contacto con la comunidad donde vas a trabajar. Entonces, esa parte realmente me motivó a mí, el trabajo de construcción y de planificación. O sea, usted planifica las obras, supervisa, hace que se construya y luego puede darse el gusto de mirar la obra en físico. Exactamente, realmente no, o sea, lo que más satisfacción a mí me da es prácticamente el cliente viene hacia nosotros, la persona viene y nos dice, quiero una casa. Una casa, sabemos nosotros cuánta inversión es esa, construir una casa, en especial dentro de nuestro medio. Las personas realmente viajan 10, 15, 20 años, están fuera de nuestro país. ¿Con qué afán? Con el afán de progresar, de salir adelante, de tener su sitio, ¿no? Su casita. Entonces, yo ya en compromiso con ese sueño, pues también quiero aportar yo con esa persona, decirles, miren, nosotros también queremos darles de mi parte técnica, mi conocimiento hacia ustedes. El objetivo de nosotros es darles un producto, una casa que sea 100% funcional y que le sirva a la persona, no darles un espacio en el que no funcione, no sea adecuado para la familia, sino que solo esté la construcción, qué sé yo, de 3, 4 pisos y 5 pisos, pero la función en sí no está especificada para qué se creó. Entonces, ¿cómo construyen los quichuas? ¿Planifican, no planifican? ¿Qué le parece a su criterio? Dentro de nuestro medio en sí, no solo los quichuas, dentro de todo el país, o sea, la informalidad realmente nos está venciendo. No tenemos una planificación en ningún sentido. Esto puede pasar debido a la falta de información de las personas que van a construir, o ya sea por la tradición de nosotros, ¿no? Que cogemos y es nuestro terreno y construimos. No respetamos ni las ordenanzas que existen actualmente, o bueno, mi papá construyó así, yo también construyo nomás así. No, las cosas han cambiado, los municipios también ya tienen ordenanzas y reglas que debemos cumplir por el entorno donde estamos, por el uso de suelo donde se va a edificar dicha construcción, ya sea tipo industrial, sea residencial o de cualquier otro tipo de construcción. Entonces, las personas que viajan vienen deslumbrados de lo que existe en otros países, unos edificios enormes, mansiones, mucho vidrio, mucho hierro, mucho cemento. Todo eso quedan estupefactos con eso y vienen con esas ideas aquí, vienen con ese concepto de otros países, vienen aquí a su tierra, a su yacta, a querer proyectar eso, pero no se dan cuenta que el entorno donde estaba esa casa, quién sabe, fue una urbanización de lujo o era la gran manzana, la ciudad céntrica, pero nosotros queremos a la fuerza esa casa o ese edificio ponerle, qué sé yo, en las orillas del lago San Pablo, pero sin saber, por ejemplo, cuál es nuestra identidad, qué es lo que el terreno de ahí nos brinda. Por ejemplo, a las personas, a los turistas, nuestra provincia en sí es turística por los lagos, por toda la maravilla de la naturaleza que tenemos. El paisaje, ¿no? Exacto. Entonces nosotros poner esas construcciones de concreto que rompen todo ese esquema, entonces estamos nosotros mismos afectando primero a la naturaleza y quitando ese beneficio que nos da la naturaleza del poder paisaje. Del paisaje. Entonces yo veo que esa parte tenemos que nosotros comprender primeramente, decir por qué necesito la planificación. Realmente necesito la planificación primero para saber qué es lo que necesito. Si no tengo conocimiento y encima no pido asesoramiento, pues proyectamos construcciones fuera, primeramente que no van a ser muy útiles para nosotros. No tiene una planificación, por ejemplo, si la casa de 5 pisos sería de proyectarle para que vengan los turistas, les voy a alquilar como hotel, ahí sí es justificable proyectar una de ese tipo de construcción. Pero si va a ser solo una casa para en el primer piso vivir, en el segundo piso le pongo maíz, en el tercer piso las esteras y en el cuarto piso pues algo le de llenar. Bodega de granitos. Entonces, imagínense toda esa cantidad de dinero, de esfuerzo de las personas que vienen de otros países trabajando y venir acá, construir
y se dan cuenta que realmente no necesitaban 3 pisos, no necesitaban ostentar tanto, sino más bien un espacio adecuado para ellos. ¿Qué nomás estamos viendo ahí? Miren, ahí por ejemplo estamos justamente en la vía desde Otavalo hacia González Suárez, hacia el norte, hacia la capital, sería en la Panamericana. Durante tiempos que yo he viajado, durante toda mi vida estudiantil, he estado observando siempre, yo lo he visto como una problemática, porque si yo, por ejemplo, son ya 15 años que voy a Quito y siempre están las mismas construcciones en el mismo estado. No han mejorado. No han mejorado ni se han terminado. En los 10, 15 años, ¿no? Sí, más o menos, algunas casas lo que he visto es que el primero o el segundo piso le han puesto tablitas, unas puertas artesanales, y ahí miren, ahí está una casita con ventanas de plástico, ventanas de madera, y ahí se acomodan, ¿no? Pero además de esta problemática que se ven en las imágenes, la otra problemática es que se construyen de manera informal, no tienen alguna supervisión, realmente no sé si estructuralmente serán estables ante un sismo. Adicional a eso también, como se construyen, qué sé yo, mi terreno es 1 hectárea, yo le construyo acá y abro el camino como a mí me parezca para llegar a la casa. Y el municipio le generamos un problema, ¿por qué? Porque el municipio también tiene que brindarles el servicio de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica. ¿Y cómo le brindo yo a ellos? ¿Cómo planifico para una casa que está aislada en la última montaña, solo para ellas llevar agua potable o alcantarillado? Lugares inaccesibles, y luego vienen las quejas. Y también, luego ¿no? Las comunidades están, que el municipio no me da este servicio, que el municipio no me da esto, pero también parte de esa problemática también es del propio municipio, que no hace las gestiones adecuadas. ¿Para qué? Para que las personas tengan el asesoramiento técnico, facilitarles, ¿no? Que los planos o algún plano estándar para ese sector, pues miren, aquí está este plano estándar, esto ya está aprobado. Tome y construya así, pero no en donde quiera, sino aquí, porque a futuro nosotros vamos a abrir una vía aquí y ahí pongamos, para que todo esté organizado. Somos realmente un poquito desorganizados en ese tema. Y lo que es más, terminamos, como dicen comúnmente, fauleados, porque resulta que el dinero no nos alcanza para construir edificaciones tan grandes y por lo tanto se nos queda muchas veces en obra negra. ¿Así es, compañero? Sí, es muy cierto lo que usted menciona. Realmente el tema de las construcciones que no se terminan, hay un gran porcentaje dentro de nuestro medio. Lastimosamente eso, imagínense, son 20 años de trabajo que van a invertir en realizar una casa, y ¿por qué no invertir un poquito en una planificación? Por lo menos pedirle a un técnico, al que sea de confianza de ustedes, pedirle, deme haciendo un planito, por lo menos para saber dónde va a estar mi sala, cuál va a ser la habitación mía, la habitación de mis hijos y el baño. Eso nos va a ayudar y nos va a facilitar primero la construcción y un dolor de cabeza, porque si no tengo la decepción también, porque al final veo y no quedó bien, no me gusta, y luego empiezo a botar una pared, no me gusta, otra vez le boto, y luego queda una casa con laberinto de puertas que no se entiende por qué está una puerta por ahí, ¿no? Claro, exactamente, ese es el resultado, ¿no? de no planificar. Realmente una casa debe ser cómoda, debe protegernos del entorno que estamos, del frío, de la lluvia. Igual tiene que tener una adecuada ventilación, una adecuada iluminación natural. Importante. ¿Qué debería tomar en cuenta un Mindalae o una persona, bueno, que está acá pero está recogiendo el dinero para hacer su casa? ¿Qué debería tomar en cuenta para que no le pase esto? Lo primero mi idea principal es que planifiquen, que hagan un planito. Por ejemplo, si nosotros queremos llegar Pero si están fuera del país, ¿cómo hacen un planito? Ahorita la tecnología nos ha ayudado mucho en romper justamente esa barrera. Nosotros, yo en particular, he hecho trabajos solo en línea a través de las redes, y hemos hecho trabajos en Riobamba, en Pujilí, en todo el Ecuador, pero justamente gracias a la tecnología. Entonces, o sea, yo puedo agarrar y mandarle un WhatsApp al ingeniero Edwin Flores o al que me sugieran, al de mi confianza, y decirle, a ver, yo tengo, por decir, $20,000.
¿a cuánto me alcanza con $20,000? Mándame una propuesta de construcción, yo quiero ver. Y mándame, ¿qué se dice? Maqueta, dibujo, ¿qué se dice? Es un plano, un esquema 3D, lo que yo les muestro, ¿no? Porque una cosa es un plano, un papel con varias líneas, generalmente no entienden. Ahora la tecnología igual nos permite mostrar ya la casa en fotos, ya en un modelo virtual 3D en el que ya cualquier persona ya puede visualizar cómo está, qué va a contar. Exactamente, ahí tenemos. Entonces yo me reúno con usted o con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Podemos hacer una videollamadita por WhatsApp o en el Messenger, en Facebook. Y revisamos. Y podemos ver. Exactamente. Y ahí me dicen ustedes, no me gusta esto, está demasiado. O aquí, por ejemplo, en esta propuesta, la casa primero van a construir 2 pisos, pero a futuro el cliente va a hacer 4 pisos, entonces la estructura está diseñada para soportar esos 4 pisos. Igual ahí también tenemos que ver el terreno, ¿no? Dónde está, si es inclinado, si es plano, todo eso también va a ser un costo para la obra que tenemos que considerar, pero ya tenemos la idea desde dónde vamos a comenzar y hasta dónde llegar. Y todo eso nos va a ayudar a... ¿Y el técnico me cobra por hacerme esa primera propuesta o no me cobra? Sí, le cobra. ¿Por qué? Ahí está porque me doy cuenta que los que queremos construir, hasta para poner una... no sé, cambiar de puerta, estamos siempre pensando, chuta, ¿cuánto me va a costar? Y rebaje maestro, ¿no es cierto? El maestro cobra menos que el técnico profesional y ahí se convierte en problema. Solo vamos a dejar mencionado nomás que existe una alternativa ecológica, sana, saludable, económica, ya dije, de construcción que nos posibilita o nos da acceso a la gente que no tenemos tantos recursos como para construir estos casi rascacielos que quieren hacer en las comunidades. Entonces, estoy exagerando, lo sé. ¿Qué son las bioconstrucciones? O sea, utilizar los elementos de la misma tierra, de nuestro entorno donde vamos a construir la casa, pensando también en lo que usted decía, en la ventilación, en la luz, en el paisaje. ¿Cuál es esa alternativa, las bioconstrucciones? ¿En qué consiste? La bioconstrucción, bio en cualquier palabra que esté de sufijo, bio es vida. Entonces, construcción sería vida, una construcción primero amigable con el ambiente, que cuidemos la vida de la Pachamama. En este caso, una bioconstrucción se refiere a una construcción sustentable, tomar materiales que tengamos a la mano, como hacían nuestros taitas con los tapiales, cogían el barro de ahí mismo del sitio y armaban las paredes. Y hasta el día de hoy existen paredes de 30, yo tengo 37 años, hay paredes de 60, 70 años que hasta el día de hoy existen como cerramientos y no se han caído y han servido, nos ahorra costo, y esa pared, si a futuro quiero derrocar, pues esa tierra mismo se va a quedar con la tierra y no voy a causarle daño al medio ambiente. En sí, hacia eso va encaminado las bioconstrucciones, es decir, a que la construcción sea sustentable, a que no dañemos el medio ambiente en lo posible. Imagínense, en lo que es de una construcción se generan miles de productos que no son biodegradables, que lastimosamente van a ir a un botadero y se van a perder. Bueno, así nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este diálogo con Edwin Flores, ingeniero civil que está preocupado por cómo los quichuas estamos construyendo y muchas veces desperdiciando el trabajo, el tiempo, el sacrificio que hacemos consiguiendo los recursos para esas edificaciones que luego no son funcionales y en donde no podemos vivir. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra tulpa.
ay, ay, ay.